Buen día, jóvenes. Gusto saludarlos a cada uno. Siempre esperando que estén bien, ¿verdad? Y de igual manera que, más que todo, que hayamos aprendido bien cada uno de los temas explicados en el bloque anterior, ¿verdad? Vamos a iniciar con este nuevo bloque, como bien les había mandado en un mensaje, ¿verdad? Diciéndoles que el nuevo tema pues es sobre los estados financieros, ¿verdad? La elaboración de estados financieros, por lo cual vamos a aprender este tema fundamental y sumamente importante, ¿verdad? Más que todo para que comprendamos la información que se presenta en una entidad, ¿verdad? En una empresa, en la cual nos ayuda a nosotros a poder tomar decisiones, ¿sí? Ahí sí que siempre desde un inicio de año les mencionaba que todo siempre tiene una secuencia, ¿verdad? Espero que no se les haya olvidado cómo realizar partidas, analizar cada uno de los mismos, ¿sí? Entonces, para ello, pues voy a iniciar con el primer archivo que les envié, que es el objetivo de los estados financieros, ¿sí? Ustedes, consejo, pues ya lo habrán leído, así que yo solamente voy a explicar parte de una reseña del mismo para poder avanzar rápidamente. Dice, el objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar decisiones económicas. Los usuarios de los estados financieros pueden ser los inversionistas, socios, los empleados, los prestamistas, los proveedores, los clientes, el gobierno y público en general. Aquí nos está dando a conocer de que la información financiera, ¿verdad? Esa información que se genera de una entidad, de no solamente la parte económica, ¿verdad? Quizás cuando hablamos de económico o economía, quizás nos enfocamos un poquito más a lo que es el dinero, ¿verdad? No sé qué es lo que viene a la mente de ustedes si le dicen economía, qué es la economía o lo económico, ¿verdad? Por mi parte digo, bueno, el dinero, ¿verdad? El dinero que se maneja, ya sea una persona, una empresa, cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, acá, aparte de lo económico, pues nos enfocamos en lo financiero, ¿sí? ¿A qué nos referimos en esa parte? Pues toda la información que pueda proporcionar una empresa, ¿verdad? Tanto préstamos, tanto en su mercadería, en sus cuentas por cobrar, en sus cuentas por pagar, sí, en sus gastos, en sus ingresos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte que ayuda a la entidad para identificar si es que está bien o está mal, ¿verdad? ¿A quién le interesa esta información? Como lo dice acá, los usuarios de los estados financieros. ¿Sí? Pueden subrayarlo si ustedes lo tienen impreso, pues excelente, ¿verdad? Si un dado caso que no y tienen la posibilidad de subrayar en su archivo, pues perfecto, ¿verdad? Pero de preferencia, pues ya que no son muchas hojas, pues que lo puedan imprimir, ¿verdad? Bueno, entonces dice los usuarios de los estados financieros pueden ser inversionistas, socios, pero seamos personas que quizás quieran invertir en la empresa, ¿verdad? Entonces tienen que ver la información financiera. Los empleados, ¿verdad? Para ver más que todo cómo se encuentra la empresa, los prestamistas, especialmente si un banco le otorga préstamos a la entidad, ¿verdad? Entonces, antes de darle el préstamo, por lógica debe de analizar si la empresa está bien, ¿verdad? Y si está mal, pues obviamente no le daría el préstamo, no autorizaría el préstamo porque hay un riesgo, ¿verdad? Un riesgo de que la entidad no pueda pagarlo. Los proveedores, ¿verdad? Esas personas o entidades quienes financian a la entidad por medio de las mercaderías, ¿verdad? El proveedor es quien da las mercaderías a crédito, ¿de acuerdo? Entonces de igual manera tiene que identificar la información financiera o tiene que revisar la información financiera o los estados financieros para ver y tomar la decisión de si darle la mercadería a crédito o no, ¿verdad? Porque de igual manera puede decir, bueno, le vamos a dar mercadería a crédito 100,000 quetzales, ¿verdad? Pero que si quizás la empresa no tiene la capacidad de poder pagarlo, entonces estaría perdiendo el proveedor, ¿verdad? Y obviamente en ningún momento la entidad trata de perder, ¿verdad? Al contrario, siempre ve la forma para poder ganar, ¿sí? Entonces toma la decisión también de poder dar a crédito. Los clientes, ¿verdad? Ahí sí que ver si la empresa está funcionando o tiene alguna situación
dudosa, ¿verdad? O seamos de la información financiera que se está dando, entonces va a decir, bueno, compro o no compro, porque lo contrario puedo implicarme y puedo verme afectado. El gobierno y público en general. ¿Por qué el gobierno? El gobierno, por lógica, especialmente en los impuestos, ¿verdad? Ahí sí que trata de ver de que la entidad o las entidades paguen sus impuestos y que todo marche bien, ¿verdad? Ahí sí que sabemos que el Estado, el gobierno se financia, ¿verdad? Por medio de los impuestos. Es la mayor cantidad o volumen de ingreso que tiene el Estado. El siguiente párrafo dice, los estados financieros preparados con propósito cubren las necesidades comunes de muchos usuarios. Pero era lo que mencionaba anteriormente. Sin embargo, los estados financieros no suministran toda la información que estos usuarios pueden necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos pasados y no contienen necesariamente información distinta de la financiera. Entonces, los estados financieros proporcionan información de forma general, ¿verdad? Pero a veces quizás no específico. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero con ello? De que tiene que indagar eh, la entidad o tiene que indagar el interesado, ¿verdad? Y para verificar si dicha información es correcta, ¿verdad? O falsa. He ahí la importancia del auditor al momento de revisar los estados financieros porque avala, ¿verdad? Da su punto de vista o da su fe de que esos estados financieros pues son verídicos, ¿verdad? O sea, que son correctos. El siguiente párrafo dice, los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia o dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. Aquellos usuarios que desean evaluar la administración o responsabilidad de la gerencia lo hacen para tomar decisiones económicas, como puede ser, por ejemplo, si mantener o vender su inversión en la empresa o si continuar o reemplazar a los administradores encargados de la gestión de la entidad. De igual manera, los estados financieros como ya lo mencioné, proporcionan la información financiera de la entidad e identifica o se da a conocer, ¿verdad? Así que si la empresa ha tenido buena administración o no, ¿verdad? Muchas veces cómo se da eso por el hecho de comparar año tras año. Por ejemplo, si en el año 2018 tuvo una utilidad de 500,000, ¿verdad? El siguiente año pretenden que aumente el mismo, ¿verdad? Hacemos por lo menos a 600,000, en el 2019, en el 2020 quizás quieran ganar 700,000, ¿verdad? Hacemos es una forma más que todo que ven las entidades de ir creciendo. Ese siempre va a ser el objetivo, ¿verdad? O sea, no es eso de que tuve utilidad de 500,000 y me voy a conformar que el siguiente año en lugar de aumentar disminuya, ¿verdad? Que en el año anterior tuve 500,000 de ganancia y el siguiente año descendió a 300,000, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto uno dice, bueno, pero sigo teniendo utilidades, sí, pero disminuyó, ¿verdad? Si no es recomendable, sino que al contrario, siempre es de ir aumentando su utilidad. Y para ello, pues se identifica si la administración está haciendo las cosas correctas o no, ¿verdad? Si está administrando bien, si los recursos que se está utilizando, pues se han optimizado. De igual manera, si no se está generando algún acto que pueda perjudicar a la entidad, ¿verdad? En fin, ahí sí que ven la forma en los estados financieros para tomar la decisión si la administración está bien o mal, ¿verdad? Rápidamente dice los elementos de los estados financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance general son los activos, los pasivos y el patrimonio neto, ¿verdad? Ya estamos familiarizados con un balance general, especialmente con un balance de situación general de apertura, ¿verdad? Más que todo lo sabemos que está compuesto por activos, pasivos y patrimonio neto. Ahora dice los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el estado de resultados son los ingresos y gastos. Entonces vean, pueden separar la situación financiera en el balance general, ¿sí? Está compuesto por tres elementos, activo, pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Estos son los elementos.
Y en el estado de resultados son los ingresos y gastos. Yo sé que alguno dirá, ¿y qué será eso, lo del estado de resultados? Verá, obviamente yo lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Así que no se preocupen por ello. Entonces, eh, acá el estado de resultados, como lo dice, está compuesto por ingresos y gastos. Damos cuentas que son ingresos y cuentas que sean gastos. En cambio, el balance general son activos, pasivos y patrimonio neto. Dice, la presentación de los elementos precedentes, tanto en el balance general como en el estado de resultados, implica un proceso de subdivisión. Por ejemplo, los activos y pasivos pueden ser clasificados según su naturaleza o de acuerdo con su función en la entidad empresarial, a fin de presentar la información de la forma más útil a los usuarios para los propósitos de toma de decisiones económicas. Simplemente aquí nos da a conocer de que dependiendo de qué es lo que quiere ver la entidad, así hará la estructura de su estado financiero. Si quiere enfocarse en sus activos corrientes o en sus activos no corrientes, bueno, digamos, va a depender de eso al momento de realizar su balance general, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que persigue o qué es lo que busca identificar. Bien, acá tenemos conceptos de activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos. Un detalle acá es más que todo que estos conceptos, ¿verdad? Hemos tenido conceptos de decir o se nos ha enseñado y obviamente es una forma fácil de comprender, de que se nos ha dicho, hasta yo mismo les he mencionado, era un activo, bueno, son todos los bienes y derechos que tiene una empresa, ¿verdad? Así de forma fácil, rápido, sin complicarnos la existencia, ¿verdad? Pero si buscamos un concepto más secular, podríamos decir, o más profesional, ¿verdad? Según las normas de contabilidad o normas internacionales de contabilidad, que así se les conoce, ¿sí? Nos da conceptos de lo que es un activo y los otros elementos de los estados financieros. Si decíamos ahí sí que la norma nos da un concepto más sofisticado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice que es un activo? Aquí está, vean. La norma dice que un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Se nos da ese concepto cuando vemos por primera vez contabilidad. Creo que aparte de que para algunos quizás consideran que sea difícil, pues al ver ese concepto creo que la dificultad aumentaría más, ¿verdad? Entonces por eso es que no se da un concepto así, pero ahora pues yo considero que tenemos la capacidad de manejar un concepto de esta manera. ¿Qué es un activo? Como lo dice ahí, es un recurso controlado por la entidad, ¿verdad? Seamos, es algo que la entidad controla, ya sea el efectivo, su mercadería, sus activos fijos como equipo de computación, mobiliario, vehículos, pensamos, todo eso son recursos controlados por la entidad. Y como dice, como resultado de sucesos pasados. ¿Por qué razón como resultado de sucesos pasados? Porque llega un momento en el que la adquisición queda en el pasado. Seamos, por ejemplo, el vehículo lo adquirimos el 1 de enero del 2020 o de este año, ¿verdad? Seamos, fue un suceso pasado, pero el activo existe, persiste en la entidad, ¿verdad? No es eso de que sucedió y se acabó y ya no sabemos nada más de eso, no, sino que se adquirió el vehículo y está siendo controlado y utilizado por la entidad, ¿verdad? Un suceso pasado. Y como dice ahí, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. ¿Para qué compramos bienes o servicios? Pues obviamente para que pueda generarnos beneficios económicos en el futuro. Si compramos un vehículo, nuestro objetivo no es de simplemente tenerlo ahí de adorno para que vean que la empresa tiene dinero para comprar vehículos, ¿verdad? O sea, no, sino que dice, bueno, necesitamos un vehículo porque vemos la necesidad de transportar la mercadería, ¿verdad? Nos está saliendo muy caro el estar pagando fletes, entonces mejor tener nuestro propio vehículo y sacarle provecho, ¿verdad? Como le decimos comúnmente, sacarle provecho, sacarle el jugo, como dijo alguien, ¿verdad? Y pues utilizarlo y para que genere beneficios económicos para la entidad, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo. Todos los activos van a hacer lo mismo, si usamos, deben de generar beneficios económicos para la entidad, ¿de acuerdo?
¿Qué otro activo puede ser el equipo de computación? Se utiliza para manejar el sistema, ¿verdad? Y obviamente hacer registros, ¿sí? Entonces ayuda a la entidad para poder seguir funcionando. Podemos hablar del material de empaque que ayuda para, obviamente, como dice, empacar la mercadería, y venderlo, y eso nos genera beneficio, la mercadería, papelería y útiles, ¿verdad? En fin, ahí sí que todos nuestros activos nos ayuda para poder tener beneficios económicos. Un pasivo, dice, hemos aprendido que un pasivo es una obligación, ¿verdad? Son obligaciones o deudas contraídas por una entidad, ¿sí? Un concepto más sofisticado, como lo dice la norma, dice que un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Como lo dice ahí, es una obligación presente. Pensamos si es una deuda, es porque lo tenemos. No podemos decir que tenemos un pasivo, pero que lo teníamos o se tenía el año pasado, ¿verdad? Ahorita no hay, y por eso generamos un pasivo, porque el año pasado sí había y este año no hay. No se puede ver, sino que un pasivo es una obligación presente que existe en la entidad, como dice ahí, surgida a raíz de sucesos pasados, y que obviamente al momento de que venza o se cancele, pues la entidad tiene que desprenderse de recursos, ¿sí? Cuando dice desprenderse de recursos es porque para el pago, cuando vamos a pagar por ejemplo, proveedores, préstamos, ¿verdad? La entidad va a desprenderse de esos recursos, ¿verdad? Especialmente el efectivo para poder solventar dicha deuda. Bien. El patrimonio neto, como ya se dice acá, es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos, ¿verdad? Activo menos pasivo, patrimonio neto, eso ya lo sabemos. Ingreso. Dice que los ingresos, una definición que nos da la norma, dice que la definición de ingresos incluye tanto a los ingresos ordinarios como las ganancias. Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Pero esos pueden ser ingresos, ¿sí? Especialmente estamos familiarizados con ventas, ¿verdad? Se dice, se vendieron mercaderías, ok, ventas, ¿verdad? Entonces las ventas son un ingreso, ¿de acuerdo? Representan un ingreso para la entidad. Los gastos. Dice que los gastos, la definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, ¿sí? Hay gastos que automáticamente, bueno, mayormente, siempre van a ser pérdida, ¿verdad? Ahí sí que se generó un gasto y uno dice, bueno, es un gasto, pero se generó ganancia. No, es un gasto, un gasto es una pérdida, ¿sí? Que no se puede recuperar, independientemente de que si tuvimos que pagar algo o por X razón se haya generado un gasto dentro de la entidad, especialmente por el desgaste de un activo en específico, y eso lo vamos a ver ya en breves momentos. Doy a conocer aquí unos porcentajes importantes, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta y se lo aprendan, ¿sí? De igual manera, más adelante, pues dice aquí otros porcentajes importantes para calcular ajustes. Ya después vamos a aprender cómo se hacen los ajustes. Dice, reserva, estimaciones, provisión para cuentas incobrables o cuentas malas, un 3%. Reserva para indemnizaciones, un 8.33%. Cuotas patronales X, 12.67%, y cuotas laborales X, 4.83%. Quizás estas dos ya lo sabíamos, ¿verdad? Si yo les hubiera preguntado quizás presencial, ¿cuál es la cuota patronal? Todos, ¿verdad? Ese que hubieran dicho 12.67%, ¿verdad? La cuota laboral, que esto no es no por simplemente ser profesional, que uno tiene que saber, bueno, porque soy profesional, entonces tengo que saber cuánto se pagaría, sino de igual manera, bueno, dependiendo cómo lo vemos, va a ser importante como trabajadores, ¿verdad? Independientemente de donde ustedes logren trabajar en una entidad, ¿verdad? Sea como sea, pues nuestra visión es poder crecer profesionalmente, ¿verdad? Entonces, la cuota, sabemos que a nosotros como empleados, ¿verdad? En una entidad, nos van a descontar X, ¿sí? Pagaríamos X, y debemos de saber que lo que se paga es un 4.83% del salario,
acuerdo? Es como podríamos decir que por cada 100 quetzales que ganamos, nos van a quitar 4.83 centavos, ¿sí? Por cada 100 quetzales que ganamos, ¿de acuerdo? Entonces ahí que hacemos los cálculos, incluso eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? En las planillas de sueldos, partidas de sueldos que habíamos hecho anteriormente, así que considero que no hay mayor dificultad. Los otros dos porcentajes lo voy a explicar más adelante, ¿de acuerdo? Para que no nos compliquemos en ese sentido y que todo marche bien, ¿sí? Provisión. Bien, rápidamente nos trasladamos a la parte que nos interesa, depreciación, ¿de acuerdo? Tal vez han escuchado lo que es la depreciación, quizás sí, quizás no, pero en fin. Depreciación es según la norma, ¿sí? O sí, pues según la norma de contabilidad. Así, el concepto dice que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Leer el concepto por primera vez uno no tiene ni la menor idea de qué se supone que está hablando, ¿verdad? Vean pues, así en simples palabras, la depreciación es un desgaste, ¿sí? Es un desgaste, es algo que, o una devaluación también, si uno quiere verlo desde esa forma, un desgaste o devaluación de un activo fijo. Aquí nos enfocamos en activos fijos, ¿sí? Por favor. Ahora bien, se recordarán qué son los activos fijos, o sea, activos que la entidad adquiere para el uso en la entidad, ¿verdad? Para el uso en la entidad, y que por el uso siempre va generando un desgaste. Por ejemplo, se compra un vehículo, ya sea una empresa o cualquier persona particular. Imaginemos que se compra un vehículo muy último modelo, puede ser muy del año, ¿verdad? Puede ser de agencia, nuevo, si decíamos muy nuevo puede ser nuestro vehículo, valorado en 200,000 quetzales, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando ya lo adquirimos, ya lo compramos, empezamos a utilizarlo un día, 2 días, una semana, un mes, un año. Al final de un año, ¿será que ese vehículo tendrá el mismo valor que cuando lo compramos? Cuando lo compramos nos costó 200,000. Pero al final de un año, después de utilizarlo, imaginémonos que lo utilizamos todos los días, ¿verdad? Hacemos todos los días, estuvo el carrito dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Al final del año, ¿será que tiene el mismo valor? No, ¿verdad? Entonces, ese desgaste que tuvo en el periodo se le llama depreciación, ¿sí? Ese desgaste que obtienen los productos es una depreciación. Se deprecia, como dice ahí, se deprecia, se devalúa, es el desgaste, verá como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, si lo vemos desde ese punto de vista, es el importe o cantidad de desgaste que tiene, ¿sí? Entonces uno puede preguntarse, ¿y cómo se supone que uno puede darle el valor a un desgaste? ¿Verdad? Uno dice, bueno, ¿cómo puedo decir que este desgaste que tiene un valor de 1,000 o 2,000 o 5,000 o 10,000, ¿verdad? Para ello, pues la ley determina cuántos en porcentaje que se va deteriorando año con año. ¿De acuerdo? Bien. Dice que la depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de la vida útil. Importe depreciable es el valor, podríamos decir, o la cantidad al que nosotros vamos a quitarle la depreciación, ¿sí? O calcular la depreciación. Una vida útil, más que todo, es el tiempo en el que va a durar un activo en la entidad, ¿de acuerdo? Es el tiempo que va a durar el activo. Importe depreciable, aquí ya nos da un concepto de qué es el importe depreciable. Dice, es el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. Cuando dice el costo, seamos el valor que se adquirió del activo sin tomar en cuenta el IVA, ese es el costo, ¿sí? Menos el valor residual. Cuando dice un valor residual, ya más adelante vamos a identificar qué es un valor residual y vamos a ver el siguiente para que así vayamos en sintonía. Importe en libros, dice, es el importe por el que se reconoce un activo
Importe que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. Este es el importe en libros o valor en libros. ¿Qué es un valor en libros? Veamos. Un valor en libros hasta cierto punto lo podemos identificar como el valor real que tiene un activo. ¿Cómo identificamos eso? Por ejemplo, tomemos el mismo ejemplo del vehículo. Un vehículo que lo compramos en 200,000. Ya lo usamos un año, ya lo usamos 2 años. Y esos 2 años, imaginémonos que representa un 25% de desgaste, por ejemplo, solo se me está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello podríamos considerar que ya se devaluó 50,000 quetzales del activo. Eso es la depreciación, el desgaste. Lanzamos 50,000 quetzales, ya es como que el valor de desgaste que ha obtenido el activo. Wow. Si me costó 200,000, que es el costo, menos la depreciación acumulada, ¿verdad? Que son los 50,000, o sea, el deterioro que ha obtenido el activo, 50,000, o sea que al final el valor real del activo es de 150,000, ¿verdad? Eso es el valor en libros, del costo menos el desgaste que haya obtenido. ¿Sí? Ese es el valor en libros. Valor residual, dice, es el importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su disposición, después de haber deducido los costos estimados para su disposición, si el activo tuviera ya la edad y condiciones esperadas al término de su vida útil. ¿Qué quiere decir esto? Valor residual. Un detalle muy importante y quiero que lo puedan escribir. Se le llama valor residual, valor de desecho o valor de rescate. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Por favor, escríbanlo. Si gustan, ahí a la par de este nombre que aparece aquí, valor residual. Si lo tienen impreso, coloquen valor residual igual valor de desecho igual valor de rescate. ¿De acuerdo? Son diferentes nombres, pero que significa lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es eso? Hacer en conclusión, el valor residual es como que el valor de compensa o de recompensa, ¿sí? Como que el último valor que yo puedo obtener por mi activo, ¿de acuerdo? De cuánto yo puedo recuperar de mi activo. ¿A qué me refiero con eso? Tomemos el mismo ejemplo del vehículo. Imaginémonos que el vehículo lo compramos en 200,000 en el 2005, ¿sí? 2005. Ya lo utilizamos desde el 2005, 2006, llegamos al 2010, 2015, ahorita ya estamos en el 2020, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que el activo se deprecia totalmente, según porcentajes o según el valor, ya el vehículo ya no se puede, ya no se puede utilizar, ¿verdad? Ya lo desgastamos, ya lo utilizamos demasiado, ¿verdad? Entonces, ahora consideramos que al final de que termine, podríamos decir, como la vida útil del vehículo, ¿verdad? Cuando ya no funcione, ¿verdad? O por X razón, pues lo vamos a desechar, ¿verdad? Eh, ya sea que lo desechemos o lo vayamos a vender, como sea que surja, ¿verdad? Entonces, nosotros como que contemplamos en cuánto podría valer nuestro vehículo. Incluso puede existir la probabilidad de que por X razón ya no funcione nada, entonces lo tengamos que vender como repuestos, ¿verdad? O chatarra, ¿verdad? Nuestro vehículo. Entonces consideramos que aunque quizás lo compramos en 200,000, pero al final, después de todo el uso de la vida útil, logremos recuperar unos 5,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? 5,000 quetzales. Entonces, ese es el valor residual, ¿de acuerdo? Lo que nosotros consideramos que vaya a valer o vayamos a recuperar de ese activo, ¿sí? Estamos en el 2005, lo compramos en 200,000, entonces después dijimos, bueno, después de toda la vida útil, después de todo el uso que le vamos a dar, al final de todo, quizás valga unos 5,000 quetzales, ¿verdad? Ese es el valor residual, ¿de acuerdo? Lo que considera la entidad que podría valer el activo después de la vida útil. Y como vida útil ya habíamos hablado de qué trataba, dice que hay dos incisos.
La vida útil es, dice, el periodo durante el cual se espera que la entidad utilice el activo. Un periodo. ¿Por qué dice un periodo? Porque puede ser 5 años, 6 años, 10 años. Verá, uno dice, bueno, compramos este vehículo y consideramos que va a durar a la empresa 10 años. Verá, esa es la vida útil. Un periodo. Seamos los periodos en el que considera la entidad que pueda permanecer en la empresa. Ese es uno. Y dos, o el inciso B, dice el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una entidad. Esto se da especialmente en dos casos determinados. Por ejemplo, en una maquinaria. ¿Sí? Una máquina. Seamos una entidad que tiene máquinas para producir, ¿verdad? O crear o fabricar, como guste. E imaginémonos así rápidamente una máquina que fabrica chocolates, ¿sí? Barras de chocolates. Entonces la máquina consideramos que tiene la capacidad o la vida útil de producir 2 millones de barras de chocolate, ¿sí? Consideramos que eso es lo que puede producir la máquina. Que después de esos 2 millones, ya la máquina pues ya no va a funcionar, ya no va a servir, ¿sí? A eso le llamamos la vida útil. Digamos, cuánto podría durar, cuánto nos podría producir el activo, ¿de acuerdo? Entonces, eso se enfoca especialmente cuando dice ahí unidades de producción, ¿de acuerdo? Somos una máquina que, como les digo, que produzca barras de chocolate. Decimos, bueno, esta máquina nos va a producir o tiene la capacidad de producir 2 millones, ¿verdad? Y obviamente, pues al producir esos 2 millones, nosotros logramos recuperar el costo de la máquina, el desgaste que vaya a tener, el mantenimiento que le vamos a dar, en fin, todo lo que logramos hacerle a la máquina, pues sabemos, consideramos que nos va a producir 2 millones de barras de chocolate, ¿verdad? Entonces, esa es la vida útil para una maquinaria. Por eso determinamos, ya sea un periodo, años, decimos, bueno, son 5, 10 años, ¿verdad? En cambio ahí son 2 millones de barras de chocolate. Imaginémonos que en un año se produjeron los 2 millones de barras de chocolate. Pensamos simplemente que la máquina va a durar un año en la empresa y se acabó, ¿verdad? Pero si quizás los 2 millones nos lo va a producir en 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿verdad? Los 2 millones de barras de chocolate, ¿sí? Entonces ese sería como el tiempo que va a estar en la empresa la máquina. Entonces vemos dos cosas, como decía, por periodo o por unidades de producción. Y otra palabra, para culminar con la vida útil, dice o similares. ¿Por qué similares? Porque puede ser también, ya sea unidades producidas u horas trabajadas también. Usamos la máquina, podemos decir, bueno, esta máquina puede trabajar unas, podríamos considerar, se me ocurren unas 20.000 horas, ¿verdad? 20.000 horas puede trabajar esta máquina, ¿sí? Entonces, ese también es similar. O, si vemos de los vehículos, uno dice, bueno, el vehículo no va a producir, o sea, no va a fabricar algo. Ah, no, pero sí vamos a determinar el desgaste que tenga por los kilómetros que recorra, ¿verdad? Decimos, bueno, este vehículo puede recorrer 150.000 kilómetros. Después de esos 150.000 kilómetros, pues ya el vehículo ya no nos va a servir, ¿verdad? Porque como esa es la vida útil que le estamos dando al vehículo. Espero me haya dado a entender, ¿sí? Métodos de depreciación. Aquí hay métodos para identificar cómo se desgasta un activo. Como les decía, ¿cómo voy a saber a qué valor le voy a dar al deterioro que vaya teniendo? Aquí no se identifica. Métodos de depreciación. Dice, pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de la vida útil. Entre los mismos se incluyen método lineal, método creciente y método de las unidades de producción. Estos son 3 métodos, ¿sí? Dice, la depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. ¿A qué se refiere con esto? Que aquí se hace constante el valor. Por ejemplo, si en un año se depreció 10.000, el siguiente año otros 10.000, el tercer año otros 10.000, el cuarto año otros 10.000, el quinto año otros 10.000. Pero hacemos es constante, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, siempre y cuando, como dice aquí, no cambie su valor residual, ¿sí? Digamos, por ejemplo, que si estamos depreciando un activo por 100.000, el costo es de 100.000, si año con año esos 100.000 no cambia, seamos entonces año con año la depreciación va a ser el mismo. Pero si por X razón cambia, ¿sí? Entonces ahí sí va a variar el valor,
acuerdo? Pero como les menciono, ahí el método lineal es constante, pues se dice ahí la depreciación lineal, o sea, el método lineal. El método de depreciación decreciente dice en función del saldo del elemento dará lugar a un cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. ¿Qué quiere decir acá? Por ejemplo, que el primer año se depreció 20.000, el segundo año 15.000, el tercer año 10.000, el cuarto año 5.000. Sabemos que va disminuyendo, sabemos que año con año va disminuyendo el valor de depreciación. Y como dice aquí, el método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. ¿Sí? Aquí no es eso que disminuya, no es eso de que es constante, sino que acá va a depender de la producción que se realice. Por ejemplo, si un año produjo más, va a tener más depreciación. Si un año produjo menos, va a tener menos depreciación, ¿verdad? Entonces eso va a depender según la producción que se le dé. Dice la entidad elegirá un método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. O sea, la entidad va a determinar qué tipo de método es más adecuado. ¿Sí? Nota. Los conceptos anteriores fueron tomados de la norma internacional de contabilidad 16. ¿Sí? O sea, según la NIC 16 nos dio estos conceptos. Esto fue tomado de la norma internacional de contabilidad 16. ¿Sí? Como ya les había mencionado anteriormente, estaba tomando estos conceptos, ¿verdad? De las normas internacionales de contabilidad. ¿Sí? Entonces, solo hay que identificar, para culminar con este video, hay que identificar que la norma internacional, especifica estos tres métodos de depreciación. ¿Sí? La ley de Guatemala identifica solamente uno, que es el método lineal. ¿De acuerdo? Eso especifica la ley. ¿De acuerdo? La ley del ISR o ley de actualización tributaria, como bien lo conocemos. Eso es lo que identifica que se debe de aplicar una depreciación constante. ¿De acuerdo? Pero de igual manera yo lo voy a profundizar más adelante. ¿Sí? Entonces, eso sería la explicación de la parte teórica. Como dice acá, a continuación se presentan unos ejemplos de los diferentes métodos de depreciación. Esto ya es la parte práctica, ¿de acuerdo? Entonces yo ya voy a explicar en el siguiente video cómo darle solución a estos ajustes, ¿verdad?, que se generan en una entidad, ¿de acuerdo? Entonces analicen el mismo y siempre por cualquier duda estoy a la orden.